Buenos días familia, hoy os traigo un vídeo un poquito diferente. El 2024 fue el año en el que Tadej Pogačar cambió algo. Venía de perder 2 tours seguidos contra Jonas Vingegaard y él decidió que algo había que cambiar. Cambió de entrenador, cambió su forma de entrenar, sobre todo la resistencia a la fatiga, y cambió también su nutrición, se volvió muchísimo más estricto. Todos estos cambios vinieron en el invierno del 2023 hacia el 2024 y esto se vio luego en el año 2024 cuando Tadej Pogačar empezó a ganar de una forma salvaje. Pasó de ser un gran ciclista a ser una superestrella y a hacer las cosas que hoy día ya nos tiene acostumbrados, pero en el 2024 no. Así que en este vídeo os voy a dejar los 10 mejores ataques de Tadej Pogačar en ese primer año después de ese cambio en el año 2024. Os los he ordenado desde el 10º al primero, al que yo considero que es el mejor ataque, porque ese año fue en el año en el que Tadej empezó a atacar a 80, 100 kilómetros de distancia. De hecho, el de 100 kilómetros de distancia no está en el número 1, así que os dejo para que podáis ver cuál he puesto en el número 1. Y por supuesto os invito a que en los comentarios me dejéis vuestras impresiones, me digáis cuál os ha parecido el mejor, si estáis de acuerdo conmigo o no estáis de acuerdo conmigo. Y por supuesto os invito a que os suscribáis a este canal, ya que pronto subiré el del 2025, que también hay unos ataques brutales en el año 2025, y por supuesto cuando acabe en el 2026 subiré los de este año y haré una recopilación también de los 3 años de Tadej Pogačar. Así que sin más dilación, yo soy Lesuri, esto es La Última Curva, cabecera, y empezamos. Vamos a empezar con el Tour de Francia, etapa 4, entre Pinerolo y Valois, casi 140 kilómetros. En el Col du Galibier, a solo 800 metros de la cima, Pogačar lanzó el ataque después del brutal trabajo de su equipo, el UAE. Jonas Vingegaard consiguió seguirle inicialmente, pero Tadej Pogačar volvió a acelerar en los últimos metros de la subida y coronó con ventaja antes de lanzarse a una espectacular bajada. Tadej Pogačar terminó ganando esta etapa con 35 segundos de ventaja y recuperó el maillot amarillo. Giro de Italia, etapa 2, entre San Francesco al Campo y Santuario de Europa. Tras sufrir un pinchazo y una caída al inicio de la subida a Europa, Tadej Pogačar volvió al grupo junto a sus compañeros y a unos 4,5 kilómetros de meta atacó. Abrió rápidamente hueco sobre Martínez y Thomas, que ninguno de los dos pudo seguirle. Tadej Pogačar se fue en solitario y terminó ganando esta etapa con 27 segundos de ventaja, se vistió de rosa y consiguió su primera victoria en el Giro de Italia. Tour de Francia, etapa 14, entre Pau y Pla d'Ardet, 151 kilómetros. El UAE había endurecido la carrera y tras el ataque de Adam Yates, Pogačar lanzó su ofensiva a 4,6 kilómetros de meta en el Pla d'Ardet. Jonas Vingegaard intentó seguirlo, pero el esloveno abrió rápidamente un hueco y se marchó en solitario. Pogačar ganó la etapa con 39 segundos sobre Vingegaard y amplió su ventaja en la general. Tour de Francia, etapa 15. En la subida final, Vingegaard atacó a 10 kilómetros de meta, pero Pogačar respondió y se mantuvo a su rueda, hasta que a 5,3 kilómetros de la cima, Pogačar lanzó su propio ataque, y esta vez Jonas Vingegaard no pudo seguirle. Pogačar se fue completamente en solitario hasta llegar a la meta y terminar ganando esta etapa
con 1,08 sobre Jonas Vingegaard, ampliando su ventaja en la clasificación general hasta los 3 minutos 9 segundos. Giro de Italia, etapa 15. Pogačar llegaba como líder y no necesitaba atacar, pero a 16 kilómetros de meta, Pavel Sivakov y luego Rafał Majka empezaron a endurecer el ritmo del grupo de favoritos y Pogačar atacó a aproximadamente 14,8 kilómetros de meta y a 1,9 alcanzó a Nairo Quintana, consiguió dejarlo atrás, se fue en solitario y ganó la etapa con 29 segundos de ventaja sobre Nairo. Lieja-Bastoña-Lieja. En la Redoute, a 34,5 kilómetros de meta, Pogačar lanzó el ataque y solamente Richard Carapaz logró seguirle. Poco después, el ecuatoriano terminó cediendo y Pogačar se marchó en solitario, aumentando rápidamente la diferencia. Tadej Pogačar ganó con 1,39 sobre Romain Bardet, consiguiendo su segunda Lieja-Bastoña-Lieja. Giro de Italia, etapa 20. Pogačar atacó a 36 kilómetros de meta en la segunda ascensión al Monte Grappa después de que el UAE destrozara el grupo con el ritmo de Rafał Majka. Dejó atrás a Thomas Jadensman, mientras Martínez, Tiber y Rubio aguantaron con Pogačar, pero atacó, alcanzó a Giulio Pellizzari, que iba escapado, y lo dejó atrás poco después. Tadej Pogačar terminó yéndose en solitario hasta la meta y ganó con 2 minutos 7 segundos sobre sus perseguidores, logrando su sexta victoria del Giro y dejando la clasificación general prácticamente sentenciada. Y Lombardía, Bérgamo y Como. En la Colma di Sormano, a 48,5 kilómetros de meta, Pogačar atacó desde la rueda de su compañero Pavel Sivakov y absolutamente nadie pudo seguirle. El esloveno se marchó completamente solo y llegó a tener más de 3 minutos de ventaja sobre Remco Evenepoel, que era el que más cerca tenía. De esta forma, Tadej se fue en solitario y terminó ganando su cuarta y Lombardía consecutiva con 3 minutos 16 segundos sobre Evenepoel y 4 minutos 31 segundos sobre Giulio Ciccone. El Mundial 2024 en Zúrich, Suiza, Pogačar atacó a unos 100 kilómetros de meta en un ataque inesperado en la subida de Bitikonner-Straße. Tras enlazar con su compañero Jan Tratnik, se marchó con Pavel Sivakov, que consiguió seguirle durante una vuelta. Pero en la siguiente subida, Tadej Pogačar volvió a acelerar y esta vez dejó atrás al francés, compañero en el UAE, pero rival en esta carrera. Pavel Sivakov cedió y Pogačar se quedó completamente solo a 51 kilómetros de meta. Logró aguantar en solitario hasta Zúrich y ganó su primer mundial con 34 segundos sobre Ben O'Connor, conquistando así el maillot arcoíris. Y por último tenemos la Strade Bianche. En el monte Sainte-Marie, a 81 kilómetros de meta, Pogačar lanzó uno de los ataques más salvajes de su carrera, aprovechando un tramo de este rato bajo la lluvia.
el esloveno se marchó completamente solo y fue aumentando la ventaja durante los últimos 80 kilómetros sin que absolutamente nadie pudiera ni siquiera acercarse. Tadej Pogačar ganó con 2 minutos 44 segundos sobre Tom Scullins y 2:47 sobre Maxim Van Gils, consiguiendo así su segunda Strade Bianche.